En realidad, creo que ha sido muy provechosa y muy productiva. Agradecemos a todos los expositores y desde ya los invitamos a al sexto encuentro que tenemos previsto hacerlo en octubre, porque se nos quedaron en el tintero 9 trabajos de grado que no se pudieron presentar y hay 4 proyectos andando, de manera que se perfila también como un evento interesante. Para culminar las jornadas se va a presentar un foro que hemos llamado así directo, foro sobre COVID-19 y bioética. Voy a hacer la presentación de cada expositor, que van a tener 15 minutos para una pequeña presentación. Luego haremos la sesión de preguntas. Entonces va a iniciar María Eugenia Landaeta, y nosotros les dimos a cada expositor un marco referencial, pero ellos nos van a hablar, pero más o menos su área va a ser en impacto de la infección por COVID-19 en la salud individual. María Eugenia Landaeta es médico e infectólogo de la UCB, tiene un máster en microbiología médica de la Universidad de Liverpool en Inglaterra. Actualmente es el jefe de servicio de enfermedades infecciosas del adulto del Hospital Universitario de Caracas, directora del posgrado de infectología, jefe del Departamento de Microbiología, Parasitología y Medicina Tropical de la Escuela Luis Racetti, Facultad de Medicina UCB, y expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Gracias, María Eugenia, tienes el micrófono. Muchas gracias por la invitación, realmente muy orgullosa de estar aquí con ustedes hoy y por supuesto de ser la hija de la epónima, que me parece por supuesto muy merecido y muy agradable. Y de verdad los felicito por hacer las jornadas de egresados, porque realmente son eventos importantes que uno no debe dejar nunca en ningún momento y cada vez es como más complicado hacerlo. Entonces es un esfuerzo que de verdad rinde sus frutos. Yo había grabado la conferencia, yo no sé si vamos a poner la que está grabada. O quieren que yo la vaya conversando. La puedes ir presentando, María Isabel. Solo en el caso de que haya problemas con la presentación es que nos vamos a ir a la grabación. O sea que puedes arrancar. Ah, bueno, muy bien. Ok, déjame entonces compartir la pantalla con ustedes. Aprovecho rapidito y los saludo. Alicia Ponte. Y yo aprovecho de saludar a Pedro Lizarraga, que hoy nos acompaña. Ya va, ahora tengo un problema que es que la tengo aquí la grabada. Entonces, ¿cómo hago para dársela sin la grabación? Abre la original en el escritorio y abierta es que la puedes montar. Claro, pero la original es la que tengo aquí grabada. Toda la que tengo está grabada. Entonces se las voy a poner así como está y después si quieren lo vamos comentando. De acuerdo. Buenas tardes. Luego de saludarlos a todos y agradecer a los organizadores de este evento por su invitación,
Les Ay, Conchi. conversaré durante un rato acerca del impacto que ha tenido en la salud de los venezolanos la pandemia de la COVID-19. Esta pandemia ha provocado terrible pérdida de vidas humanas en todo el mundo y plantea un desafío sin precedentes para la salud pública, para los sistemas alimentarios y para el mundo laboral. Los servicios de salud se han visto parcial o totalmente interrumpidos. Los programas de tratamiento de hipertensión, diabetes, cáncer, reumatología, cardiovasculares, tuberculosis, malaria, VIH, inmunizaciones se encuentran prácticamente inactivos. Los servicios de rehabilitación se han visto interrumpidos a pesar de que son claves para la recuperación de los pacientes de COVID-19. Los programas de salud sexual y reproductiva se han visto afectados con dificultades en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Las razones más comunes para interrumpir o reducir estos servicios han sido la cancelación de los tratamientos planificados, la disminución del transporte público que no permite que las personas se acerquen a los centros de salud a buscar su diagnóstico y su tratamiento, la falta de personal que se ha ido de los centros asistenciales y que el poco personal que queda se ha destinado solamente para COVID-19, la disminución en los recursos económicos de los pacientes en vista de la crisis económica que se ha ocasionado por causa de la enfermedad y el desabastecimiento de los tratamientos para estos pacientes en vista de lo difícil que ha sido el transporte de estos medicamentos hacia los centros asistenciales. En relación a las emergencias hospitalarias, las emergencias de los centros asistenciales se han convertido en servicios de COVID-19. De esta manera, los pacientes con otras patologías, con infartos, con ACV, con otros tipos de patologías, no tienen a dónde ir. Y además se ha visto transmisión intrahospitalaria de COVID-19, por lo que los médicos procuran no hospitalizar pacientes con patologías que pueden diferirse su manejo. En relación a las personas mayores, estas tienen más probabilidad de presentar complicaciones y fallecimientos por la pandemia de la COVID-19. Pero además tienen otro problema, que es una población muy desasistida, con pocos recursos para la atención médica y con poco apoyo de otras personas para ser trasladados a los centros asistenciales y para recibir la atención. Son las personas que tienen mayores comorbilidades y muchos de ellos se encuentran desnutridos por esta misma falta de asistencia de las personas que están en su entorno. Ellos sufren de soledad y falta de apoyo familiar, y sobre todo en nuestro país, donde los hijos han dejado a los padres para irse a buscar trabajo en otros países y los han dejado solos aquí sin apoyo de otras personas. En relación a los medios de vida y la desnutrición, en la crisis de esta enfermedad convergen la seguridad alimentaria, la salud pública, la salud mental y las cuestiones relativas al empleo y al trabajo. Eso quiere decir que existen perturbaciones económicas y sociales devastadoras para muchos países y para nuestro país en particular. Y muchas personas no solo corren el riesgo de caer en pobreza extrema, sino que en los actuales momentos han caído en este rango de pobreza extrema. El número de personas subalimentadas crece exponencialmente y esto hace que las personas tengan menos reserva física para afrontar esta enfermedad. Otra de las cosas que también se ha desatado durante el brote es la violencia contra las mujeres y los niños, sobre todo la violencia en el hogar. Y se ha visto un aumento en el número de mujeres que son asesinadas dentro de sus casas por sus mismos familiares. En relación a los niños, hasta 30 millones de vidas en niños en el mundo han estado en peligro por otras enfermedades endémicas y epidémicas como la malaria y el dengue, la falta de inmunizaciones, que de hecho en nuestro país prácticamente está detenida
el programa ampliado de inmunizaciones y el aumento de la desnutrición que se ha agudizado en el último año. Y otra cosa que afecta mentalmente a nuestros niños es la educación a distancia y la soledad que sufren en el momento en que no pueden ir a su colegio, a su escuela, y no pueden estar en contacto con otros niños. En relación al equipo de salud, desde el inicio de la epidemia, el personal de salud ha estado como primera línea de atención. Ha estado expuesto a circunstancias extremas para desempeñar su trabajo, a mayor riesgo de infección, a largas jornadas laborales, además mal remuneradas, y en muchos casos sin los equipos de protección apropiados para atender a los pacientes. Y además enfrentan angustia, fatiga, agotamiento ocupacional, incertidumbre, dilemas éticos, estigma, violencia física y psicológica por parte de la población. La insuficiencia del personal de salud ha sido tangible, no únicamente en términos de cantidad, sino también de sus competencias. La escasez de estos especialistas ha motivado que médicos de otras especialidades o sin especialidades atiendan a estos pacientes. Algunos de estos médicos han sido capacitados apresuradamente o han buscado información en Internet acerca del manejo de los pacientes de COVID. Y eso ha provocado mucho intrusismo médico y mala praxis. De hecho, en nuestro país es uno de los países donde peor se atiende la epidemia, desde el punto de vista de que los médicos no siguen las guías de tratamiento de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de Salud y de la Sociedad Venezolana de Infectología, sino que siguen indicando a los pacientes antibióticos, acitromicina, ivermectina, vitaminas y toda una cantidad de medicamentos que no solo no sirven para el tratamiento de COVID, sino que además son costosos y la población se encuentra depauperada económicamente y producen efectos adversos que se confunden con los síntomas de la enfermedad, dejando de lado los aspectos más importantes del manejo de estos pacientes, como son la hidratación y la oxigenación. El personal sanitario se encuentra muy expuesto a la COVID-19 en los sitios donde trabajan. Y de hecho, en los países latinoamericanos hay una tasa de contagio bastante elevada. De hecho, Venezuela se encuentra dentro de las tasas de contagio a personal sanitario más altas de Latinoamérica. Entre el 19 y el 28 de mayo de este año han fallecido 39 personas que pertenecían al gremio de salud debido al virus. Y en total, la cifra de decesos dentro de este gremio es de 408 para el 29 de marzo, de acuerdo con el registro de Médicos Unidos por Venezuela. El pasado 9 de febrero de 2021, la Organización Panamericana de Salud reflejó en su boletín epidemiológico que Venezuela figura con una tasa de letalidad de trabajadores de salud de 7,21%, la más alta en 15 países de América, comparada, por ejemplo, con la de Ecuador, que es de 1,03%, o con la de Chile, que es de 0,25%. Uno de los aspectos que más se ha afectado dentro de nuestra población en relación con la COVID-19 es la salud mental. Esta es una enfermedad que produce gran ansiedad, tanto en el enfermo como en sus familiares, por la gravedad de la enfermedad y por el miedo al contagio. También, por supuesto, se ha producido una enfermedad por ansiedad ante el encierro y la cuarentena. Y por supuesto la incertidumbre económica de no saber de dónde vamos a sacar los recursos para mantener a nuestra familia. Esto ha provocado que las personas ataquen al personal de salud. Hemos tenido experiencias personales y en nuestros propios servicios de pacientes y familiares que se alteran y se convierten en atacantes violentos del personal de salud buscando que sus familiares sean mejor atendidos. Esto mina las relaciones entre las personas y los familiares con el personal de salud y provocan discriminación, inclusive dentro del mismo entorno social del médico.
Y por supuesto, lo que en este momento se encuentra muy en boga, que es la infodemia, que significa la intoxicación por exceso de información, tanto cierta como falsa. Y las personas se la pasan ahora pasando por redes sociales información sobre el medicamento, sobre vacunas, sobre medios de transmisión, sobre toda una cantidad de aspectos que lo que hacen es enfermar más mentalmente a nuestra población. Por supuesto, los dilemas éticos que se producen a través del manejo de esta epidemia son muy importantes. Uno de los dilemas éticos que más ha afectado al personal de salud es el tener que tomar la decisión de cuáles son los pacientes que se deben atender, cuáles son los pacientes que se deben priorizar en un contexto de escasez. Por ejemplo, si se carece de las camas o ventiladores indispensables para la cantidad de personas que solicitan el servicio y que es necesario decidir a quién de esos pacientes podemos atender. Las circunstancias extremas de la pandemia colocan a los médicos en situaciones que están fuera de su control y para las cuales la toma de decisiones requiere bases éticas muy sólidas. El personal de salud merece reconocimiento, pero lo que más requiere es la respuesta del sistema de salud para brindar condiciones laborales más apropiadas que ayuden a contender con un problema de salud pública que ha puesto a prueba a los sistemas de salud a nivel global. Y la salud mental del personal de la salud requiere mayor atención. Se ha documentado que una proporción importante de este personal padece de depresión, ansiedad, insomnio y estrés. Como conclusiones, el impacto de la epidemia sobre la salud incluye la desatención de los programas sanitarios de los países, la desnutrición y desatención a niños y adultos mayores, la violencia de género, la salud mental, tanto de los pacientes como de sus familiares, la salud física y mental del personal sanitario. Y esto incluye el manejo de los dilemas éticos que se presentan con esta epidemia. Por eso nuestras recomendaciones más importantes o más urgentes serían el abordaje multidisciplinario de estos temas de interés, la educación para la salud, dando la importancia de la protección personal y de las vacunaciones, y también de la no automedicación y de la búsqueda correcta de la información acerca de la transmisión, la prevención y el manejo de esta enfermedad. Fortalecer el acompañamiento a los niños y a los adultos mayores, que son las poblaciones más vulnerables de esta epidemia, y la asistencia al personal sanitario que se encuentra en primera línea y que se encuentra agotado físicamente y mentalmente. Muchas gracias. Seguimos luchando para mejorar las condiciones en las que trabajamos con relación a esta epidemia. Muchas gracias, María Eugenia Landaeta. Nos ha dado, para abrir el tema, una visión general de la situación individual, no solo del paciente, sino del médico, que es muy importante, del equipo de salud en general. Vamos a continuar. Recuerden que las preguntas son al final. Tomen nota de sus preguntas. Y quiero presentar ahora, y las niñas preparen la grabación también del doctor José Félix Oleta, que le pedimos que tocara el tema de la respuesta del sistema de salud venezolano a la pandemia por COVID-19. El doctor Oleta es profesor jubilado de la Cátedra de Clínica Médica, es especialista en medicina interna y miembro del Colegio Americano de Médicos, es ministro del antiguo Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, es director tanto de la escuela como del Hospital Vargas, es invitado de cortesía electo
de la Academia Nacional de Medicina, es coordinador de la Comisión de Epidemiología y es representante de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Y para el CENAVI, él estuvo presente en el acto donde se creó el CENAVI, por lo tanto, para nosotros es un miembro fundador que además ha colaborado ampliamente en la docencia de la asignatura Justicia Sanitaria desde el inicio de la maestría. Bienvenido, doctor Oleta. Muchas gracias. Por favor, inicien entonces la grabación, ¿sí? Quiero dar las gracias a los organizadores del 5º encuentro de egresados de la Maestría de Bioética del Centro Nacional de Bioética de Venezuela, 5º encuentro que lleva el epónimo de la doctora Isis Neser de Alandaeta, y la invitación particular para participar en el foro COVID-19 y Bioética, donde me han dado la responsabilidad de conversar sobre el tema de la respuesta del sistema de salud venezolano ante la pandemia de COVID-19, y especialmente me voy a referir a aquellos aspectos de macrobioética que están íntimamente vinculados con el tema. Salud pública, obviamente, es una intervención colectiva dirigida por el Estado, pero con la participación de la sociedad civil. Esta es una actividad que está orientada a proteger y mejorar la salud de las personas y estará orientada y apoyada fundamentalmente con valores bioéticos, tales como el interés por el bien común, la justicia y la equidad en la distribución de los recursos necesarios, la solidaridad entre todos los miembros de la sociedad, la necesidad de disponer de información y ofrecer educación permanente de acuerdo a cómo vaya evolucionando el problema, y especial interés siempre en relación a los grupos vulnerables. Debemos recordar las sabias palabras y orientaciones del maestro Arnoldo Gabaldón cuando señalaba que las actividades sanitarias por sí mismas no tenían ningún valor, pues la acción no está gobernada por una filosofía que conduzca a buenos fines, y por lo tanto destacaba la importancia de la equidad, de la accesibilidad, de la calidad y de la universalidad como esos principios orientadores de salud pública. Todos queremos un país saludable y deberíamos pensar muy bien en esos principios rectores que deberían ser el humanismo, la ética, la equidad, la calidad, la eficiencia, la eficacia y, en situaciones tan comprometidas como la actual, la solidaridad y la compasión. Algunas ideas recogidas sobre la base de la experiencia que tuvimos en la pandemia de la influenza H1N1 hace ya unos 11 años. Recogimos esos datos que nos sirven para reproducir algunos de los énfasis que debemos hacer y tener presentes en la situación actual. Por ejemplo, la definición de prioridades en un sistema de salud pública debe estar enfocado en esos valores de equidad y justicia social para la atención y acceso a los servicios sanitarios, en la participación de las personas y de la sociedad en las decisiones sanitarias, porque ese es un deber que tenemos todos los ciudadanos, de equilibrar los criterios técnicos y los valores de salud, especialmente en la asignación de los recursos y las intervenciones que se vayan a realizar, en asegurar la garantía, la evaluación y el fomento y la calidad de los sistemas y de los servicios, y tener en cuenta los dilemas que se producen en relación a las decisiones de salud pública, como es el caso, por ejemplo, de las respuestas ante amenazas colectivas, como es el caso de las pandemias o los desastres, la promoción de la salud mediante estilos de vida, que
decisiones pueden chocar perfectamente con la autonomía de las personas. En la aplicación de mecanismos de vigilancia epidemiológica y en las obligaciones colectivas nacionales e internacionales, producto de la coacción que por razones de salud pública es necesario aplicar en algunas situaciones de emergencia. Y finalmente en la participación de los ciudadanos en la difusión e información que acompaña a las decisiones de salud pública. No hay duda que otros dilemas se refieren en situaciones de emergencia a la afectación de las libertades, de los derechos humanos y de la justicia. Y por lo tanto, para tales situaciones de emergencia, deberían existir leyes especiales por las cuales las autoridades actúan y ejercen medidas de excepción y aseguran la restricción de los derechos humanos individuales de modo tal que tal afectación sea mínima, recordando los principios de Siracusa, dictados ya en el año 1985. Sabemos que no es posible establecer normas éticas que sean aceptables en todas las culturas y en todas las situaciones, pero sí estamos seguros que si se ignoran los principios éticos y los valores éticos en las situaciones de catástrofe, estas se agudizan y se empeoran. Los preparativos deben tomarse en cuenta en situaciones de, específicamente en los conflictos que se presentan entre los intereses colectivos de la sociedad y los intereses individuales. En las situaciones de emergencia, el disfrute de esos derechos individuales y las libertades civiles pueden estar limitados en razón del interés público. Hay un marco de referencia jurídico para la actuación y entre ellos está, por supuesto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Salud, la Ley del Ejercicio de la Medicina y muy especialmente aquellos aspectos constitucionales que permiten decretar los estados de excepción ante alarmas de salud colectiva. También las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional y, por supuesto, las disposiciones del Código de Deontología Médica de Venezuela. En todo caso, las medidas tienen que ser, para limitar los derechos individuales, tienen que ser necesarias, tienen que ser razonables, proporcionales, equitativas, no discriminatorias y ajustadas siempre a leyes nacionales y a los convenios y tratados internacionales. Esos principios éticos y los argumentos para fijar prioridades en la distribución de recursos tienen que estar permanentemente presentes, tanto para la adquisición y la procura de los antivirales como para las vacunas o para la utilización de los recursos necesarios para los cuidados médicos, las camas de hospitalización o la asignación de los equipos. Y naturalmente se pueden producir controversias en las prioridades de asignación. Y lo más importante es tratar de salvar la mayor cantidad de vidas y de atender a la mayor cantidad de demandas de servicio. Por lo tanto, estamos aplicando el principio de utilidad o eficiencia para maximizar esos beneficios en razón de salvar la mayor cantidad de vidas, mediante un conjunto de recursos que sabemos que son por lo general limitados. Y en cuanto a la equidad, distribuirlos de una manera apropiada en relación a las cargas de la sociedad y a la vulnerabilidad de las personas. Y hay un sinnúmero de otras consideraciones, la complejidad, la incertidumbre, la magnitud de la emergencia, la limitación de información y conocimiento. Y como si fuera poco, la necesidad de aplicar acciones universales para todos los pobladores, identificar quiénes son los que están en mayor riesgo, proveer diferentes tipos de cuidados, aplicar las vacunas a los más susceptibles en forma primordial o aplicar otro tipo de medidas y ajustar esas medidas en el tiempo en relación a las necesidades y a las circunstancias cambiantes, de acuerdo también con la capacidad de adquisición
para vacunas y otros productos necesarios. Finalmente, para considerar los aspectos que se refieren a la libertad, a la reciprocidad y a la solidaridad. De una manera muy rápida, aquí tienen la línea de tiempo de la pandemia en Venezuela desde marzo, desde el año 2010 hasta el momento actual, donde se ha aplicado el estado de alarma con un impacto muy importante en estos 13 meses sobre los aspectos sociales, sobre la economía de la nación y, por supuesto, la suspensión de actividades escolares, la movilidad limitada en el territorio nacional y, por supuesto, en nuestras fronteras, y confinamientos que han sido muy amplios, defectos muy importantes en relación con la información, que muchas veces ha sido no veraz y donde ha ocurrido desinformación. Debo señalar que muchas de las acciones han sido tomadas en una forma tardía, en relación específicamente con la escasez de preparativos, en los acuerdos necesarios para adquirir equipos de protección para el personal o para equipos de diagnóstico, y las resoluciones que se tomaron en relación a las normativas sanitarias tardaron 3 meses desde el comienzo de la declaración de la pandemia. Las medidas de flexibilización muchas veces no han obedecido a razones de orden de salud pública, sino a otros intereses políticos. Y la falta de un plan de vacunación en este momento ha sido demandada por toda la sociedad. No ha habido acuerdos y hay un retraso en la gestión de la vacunación, y esto es muy importante para preservar las condiciones generales de nuestro país. Voy a mostrar rápidamente algunos ejemplos de nuestras debilidades. Entre ellas, la situación previa a la pandemia, donde el país solamente disponía en sus centros hospitalarios definidos como hospitales centinela, escasamente de 206 camas de cuidados intensivos, de las cuales solo 102 tenían ventiladores. 51 de esos ventiladores en el área metropolitana de Caracas y el resto para 24 millones de habitantes en el resto del país. En dos palabras, esas circunstancias de debilidad suponen dilemas éticos muy importantes, dificultades enormes para el acceso de los servicios para las personas más afectadas. En vez de aplicar guías de ajuste de las medidas de cuarentena que se han aplicado en Venezuela, basadas en las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, con una matriz de enfoque de acuerdo con el nivel de transmisión y la gravedad de la transmisión y de la capacidad de respuesta del sistema. Por el contrario, las cuarentenas han sido aplicadas de una manera global, afectando a toda la población en materialmente todo el país, sin discriminar a aquellas áreas que en un momento dado tenían poca transmisión, y por lo tanto el impacto social, económico y general ha sido francamente desmedido. Hicimos una evaluación de la declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, especialmente del Consejo Económico y Social, sobre las acciones específicas a tomar en relación con el COVID-19, y seleccionamos 10 recomendaciones a ver si se estaban cumpliendo de una manera adecuada en Venezuela. Y nos encontramos lo siguiente. De esas 10 declaraciones, todas tenían observaciones. Unas eran deficientes, como es el caso de tomar medidas urgentes basadas en conocimientos científicos, o eran tardías, o las medidas eran desproporcionadas o con otros fines, como es el caso de los confinamientos. No se respetaban los derechos de las personas, específicamente para conservar y preservar las obligaciones básicas mínimas, o eran muy insuficientes aquellos aspectos para proteger el personal, o la distribución de los recursos era inequitativa, o las medidas que se adoptaron eran deficientes, por ejemplo, para la protección
del personal sanitario, o la protección general de los trabajadores de la salud, o aquellas reglamentaciones para evitar la especulación de alimentos y medicamentos, para disponer información precisa, para proteger a la población de desinformación, riesgos y estigmatización, y de la participación y asistencia en cooperación internacional, muy especialmente en los acuerdos binacionales. Especial atención a las recomendaciones sobre la aplicación de vacunas y la elaboración de un proyecto vacunal. Y en eso seguimos las recomendaciones que ha hecho la Academia Nacional de Medicina, de que la vacunación es una estrategia para proteger a la población, que es un bien necesario, efectivo, seguro, oportuno, universal, equitativo y que debe ser informado, progresivo, ordenado, que debe comenzar con los más expuestos y los más vulnerables y que debe ir a la par de un plan nacional de vacunación que hemos demandado, basado en la promoción, el conocimiento, la confianza y la participación de los ciudadanos. Lamentablemente, la gestión de ese plan ha sido insuficiente y escasamente ha alcanzado a 2% de la meta a vacunar en un periodo de los 45 primeros días. Si esa gestión continúa en esa forma, pues simplemente tendríamos la necesidad de 7 años, un poco más de 7 años, para que eso alcance a la población y por lo tanto no se alcanzaría el objetivo a lograr. Ese llamado a la acción, a la declaración de la equidad de las vacunas, lo hacemos nuestro, es un llamado universal y por eso demandamos que los esfuerzos que se hagan generen un impacto y comiencen en la protección del personal sanitario, que se aumente la vigilancia epidemiológica, que se dé información epidemiológica veraz, que permita la participación de los ciudadanos y sus organizaciones, que mejore la atención de las personas, muy especialmente de los vulnerables, que se construya el Plan Nacional de Vacunación, que se reduzca el impacto de las medidas de control y mitigación sobre las libertades, derechos humanos fundamentales y las relaciones sociales y la economía, que cese la estigmatización y la discriminación de los ciudadanos, especialmente en los afectados, y que se eliminen los privilegios de diversos grupos, que se apliquen las medidas extraordinarias de confinamiento mediante criterios guiados por decisiones y principios de salud pública y que se promuevan mensajes solidarios y de cooperación y que se excluyan aquellos comentarios que sean punitivos o basados en desinformación, miedo y charlatanería. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Oleta, que nos ha aportado aspectos de salud pública, éticos y bien importante de la situación venezolana. Continuando con el foro, nos corresponde presentar ahora al doctor Daniel Sánchez. Daniel Sánchez, el que estaba en José Gregorio Hernández. Perdón. Daniel Sánchez le pedimos que nos hablara sobre retos bioéticos enfrentados por el médico que atiende a pacientes con COVID-19. El doctor Sánchez es médico cirujano con especialidad en anestesiología, tiene una especialidad en medicina crítica del Centro Médico de Caracas y uno de gerencia en salud de la Universidad Católica. Es cursante de la es profesor agregado y jefe de cátedra en la Escuela Vargas de la Cátedra de Historia de la Medicina. Es individuo de número sillón 1 de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina.
jefe de servicio de anestesiología hospitalaria del Hospital Vargas, perdón, y del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Escuela Vargas. El doctor Sánchez además es miembro pertenece a la cohorte número 6 de la maestría en bioética y está en preparativos de su trabajo de grado. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Estoy compartiendo pantalla. Okay. ¿Pueden verla? ¿Pueden ver la presentación? Sí. ¿Alguien que me diga que sí? Sí. Sí, Okay. Se ve, Daniel. Bueno. Ok. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muy agradecido al comité organizador por invitarme para compartir un poco mi experiencia en la unidad de terapia intensiva. Y de verdad me siento muy bien porque, mire, el epónico es la doctora Isinesa Landaeta, una excelente persona, la dama de la bioética, a quien conozco de que era estudiante de medicina, y es una excelente persona, muy recta, y con quien he compartido incluso en la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina. De verdad, felicitaciones, doctora Isis, por su epónimo bien merecido. Ok, vamos a hablar de cuáles son los retos bioéticos que estamos enfrentando los intensivistas, los médicos que atendemos a los pacientes con COVID-19 en esa etapa terminal, en esa etapa final del COVID, porque realmente el COVID, cuando llegan los pacientes a la terapia intensiva, muchos sobreviven, pero muchos otros lamentablemente no llegan a sobrevivir. Como ustedes saben, en diciembre del año 2019 se reportó por primera vez unos casos de neumonía causados por este nuevo coronavirus, cual se le llamó el COVID-19, en la ciudad de Wuhan, que era una provincia de China, y se detectaron sus primeros casos, que rápidamente se corrió por todo el mundo, y en el 11 de marzo del 2020 fue decretada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Y esto ha causado muchísimos muertos, y el mundo cambió. De hecho, esta imagen de el mundo como un tapabocas es una referencia bien interesante, porque el mundo cambió con esta pandemia, que ha sido nuestra primera pandemia del siglo XX. Nunca habíamos vivido una pandemia. Lo máximo que habíamos vivido era la gripe porcina, el H1N1 del año 2008, 2009, por ahí, pero nunca una pandemia tan importante como esta. ¿Qué fue lo que se afectó? Se afectaron muchas cosas. Primero que nada, el sector salud se tuvo que transformar. Donde no había infraestructura hospitalaria, se comenzó a improvisar. Yo a veces he dicho que nos agarró desprevenido, pero ya tenemos un año, más de un año de esta pandemia, o sea, ya no estamos tan desprevenidos. Estábamos desprevenidos hace un año, pero ahorita tuvimos tiempo, habíamos tenido tiempo para mejorar las cosas y no lo hemos hecho, y seguimos muy mal, lamentablemente. Y los pacientes que son afectados están yendo a los hospitales, y los hospitales comenzaron a colapsarse. Lugares donde no había la infraestructura comenzaron a hacer instalaciones, y muchas ni siquiera muy adecuadas. Hay lugares, por ejemplo, como los CDI, donde colocan camas con oxígeno, y en donde dice que simple y llanamente eso es una terapia intensiva. O sea, eso no tiene ni siquiera la más mínima idea de lo que es una terapia intensiva. Simplemente le colocan oxígeno suplementario a un paciente que viene con COVID, a esperar la evolución sola del paciente. Entonces, ha habido una gran improvisación en materia de salud. De hecho, esta foto que ustedes ven acá es el Poliedro de Caracas, donde se improvisó una gran unidad de COVID. En esas carpas se atienden los pacientes, luego se pasa al poliedro, y dentro del poliedro hay una gran cantidad de camas donde se coloca oxígeno, simplemente porque ni siquiera tienen ventiladores. Entonces, lo que hemos visto es una gran improvisación en donde no tenían terapia intensiva, han armado camas con oxígeno, pero muchas sin ventiladores, y bueno, dice que esa es la unidad de apoyo. De hecho, es lo único que nos queda por hacer, porque incluso todos los hospitales al final, al parecer, se han convertido en hospitales centinela, y hay una gran escasez de intensivistas, porque no todo el mundo maneja el COVID. Entonces, hay una gran escasez de gente que pueda manejar el COVID, y han improvisado personal médico que no está capacitado para manejar COVID. Y esto también ha traído unas consecuencias nefastas en el manejo de esta enfermedad.
También hemos tenido el apoyo de los Médicos Sin Fronteras. En esta carpa es en el Perejón de Petare, en donde los Médicos Sin Fronteras están apoyando a la población. Lo mismo está en el Hospital Vargas, los Médicos Sin Fronteras apoyando y tratando los pacientes COVID-19 también en el Hospital Vargas. Recordando los principios de bioética que tenemos, que es la autonomía del paciente, donde se deriva el consentimiento informado y debemos cumplir la voluntad del paciente. La beneficencia, que son las acciones médicas que van en el beneficio del paciente. La no maleficencia, que es, como dice Hipócrates, primero no hacer daño. Y la justicia, que es la distribución equitativa de los recursos, que son todos finitos de salud. Vamos a empezar por este último, que es la justicia. Las unidades están llenas de pacientes, están colapsados los hospitales. Los médicos estamos agotados de ver este tipo de pacientes, cada vez mayor número de pacientes muy enfermos y pacientes que no podemos muchas veces ayudarlos porque están tan avanzados su estado que al final terminamos colocándoles un tubo, colocando en ventilación mecánica, rezando lo que no sepamos para ver si mejora y el final muchas veces es inevitable. Fallecen los pacientes. Pero como están los hospitales colapsados, cada vez hay menos unidades y camas disponibles para estos pacientes. Entonces, la pandemia COVID-19 ha colapsado la capacidad asistencial de casi todos los servicios de emergencia y cuidados intensivos. Se han mermado todos los recursos disponibles a nivel de la estructura de equipos profesionales de salud. Muchísimos médicos han muerto tratando de atender estos pacientes. Fíjense que para el día de hoy 17 de abril, Médicos Unidos Venezuela ya sacó el reporte que hasta la fecha, desde que comenzó la pandemia, han muerto 485 personas de personal de salud, que incluye médicos, enfermeras y afines. El primer problema biótico planteado, entonces, es de la justicia distributiva. ¿A quién debemos asignar el beneficio de ser atendido u hospitalizado? Pues sobrepasa la capacidad hospitalaria. Nos terminamos convirtiendo en quienes, para decir quién vive y quién muere. Estar en una unidad de terapia intensiva es muy difícil, porque cuando se desocupa una cama, hay muchísimas personas esperando esta cama, y entonces tenemos que decidir quién es la persona que debe ocupar esta cama. ¿Debe ocupar la que está más grave o la que se puede salvar? Ese es un gran dilema bioético que se me está presentando. Entonces, el principio de mayor bien para el mayor número de personas podría ser, es tratar que el mayor número de personas y salvar el mayor número de vidas, ejerciendo lo que llamaríamos una justicia social. Pero si hablamos que en la ética, en la salud pública es diferente, porque es un tiempo de excepción, la ética clínica debe dar prioridad común por encima de la autonomía individual en la decisión. Nuevamente digo, ¿a quién vamos a salvar? En todo tiempo de pandemia también deberíamos hablar de equidad, de igualdad, de transparencia, conservar la dignidad del paciente como apoyo a su justicia distributiva. Entonces, en otros países como en Europa, ¿okay? La decisión en Europa simplemente, sobre todo en Italia, decidieron que las personas menores de 70 años se colocaban, las personas mayores de 70 años simplemente se dejaban solamente con oxígeno, pero no se le daba ventilación mecánica. Esto generó una gran reacción, ¿ok? Y esto, porque es que vamos a asignar el recurso del ventilador solamente para pacientes menores de 70 años sin comorbilidades, solamente los que se pueden salvar. Esto sería lo que sería una medicina de guerra. En las medicinas de guerra, el soldado que salva es al que se puede ser salvado. El soldado que no puede ser salvado, que tiene lesiones muy graves, le da morfina para que muera por lo menos sin dolor. Pero entonces estamos como en una medicina de guerra en donde, como ya les dije, en Europa, los pacientes de mayor edad que no tienen posibilidad de salvarse, no se le da el recurso del ventilador, simplemente se le coloca oxígeno para que no mueran, por lo menos para que mueran con oxígeno. Y eso nos está pasando en Venezuela. En Europa también se asignó a mayores de 80 años con comorbilidades, solo oxígeno para apoyo terapia. ¿Quiénes somos nosotros entonces para decidir quién vive y quién muere? ¿A quién le colocamos? En este caso, este es un ventilador invasivo, un BiPAP, un BiLED. ¿A quién le colocamos el ventilador? ¿A quién no le colocamos el ventilador? Fíjense que estamos en las unidades de terapia intensiva y cuando se desocupa un cupo,
y tenemos 10 personas esperando por ese mismo cupo, entonces preguntamos, ¿a quién voy a poner? ¿Aquella señora que tiene 85 años o 90 años, que está muy mal y que tiene pocas posibilidades de salvarse? ¿O la señora de 40 años que está empezando pero necesita ventilación mecánica y tiene mayor posibilidad de salvarse? Entonces, este es uno de los principales dilemas bioéticos que tenemos todos los días en la unidad de terapia intensiva y en los hospitales. En los hospitales se está rechazando a la gente porque no hay cupo en los hospitales. Todos los días nos están comentando, preguntando si las unidades de terapia intensiva tienen cupo. Lo otro es que, bueno, esto ha hecho que las personas estén atendiendo a sus familiares en casa, lo que se llama los home care. Hay médicos que van a los domicilios a atender a los pacientes, pero no todos los home care son buenos. He visto récipes de gente que ni tiene idea de cómo atender a un paciente, como decía anteriormente la doctora Reina Landeta, están utilizando antibióticos, antiparasitarios, están utilizando unas recetas de cocina que realmente no tienen ningún tipo de efectividad, de un grupo de médicos que me imagino que o no están bien capacitados o son bien inescrupulosos, que se atreven a ver pacientes en su casa porque no consiguen estos pacientes cupo en los hospitales y le dan este tipo de recetas que no los va a ayudar realmente. Entonces, vamos a hablar en este otro punto de la autonomía. Cuando un paciente me pide a mí que no quiere ser intubado, yo no lo voy a intubar, porque si el paciente quiere simplemente morir así, o sea, te dice, doctor, no quiero que me reanimen, no quiero estar en un ventilador, no quiero pasar sufriendo ahí un ventilador o estar ahí, no se hace, simplemente hay que respetar la voluntad del paciente. Entonces, en muchos lados se está discutiendo sobre el uso de la maniobra de reanimación cardiopulmonar y cerebral en estos pacientes hospitalizados por varias razones. Primero, porque muchos de estos pacientes que están en muy grave estado, no vale la pena reanimarlos porque le van a provocar el sufrimiento. Y por otro lado, la reanimación va a generar más aerosoles y puede contagiar al personal que está reanimando. Entonces se deben evitar medidas extremas para conservar la vida del paciente y cuando el paciente diga, yo no quiero que me reanimen. Evitar los cuidados indeseados con poco beneficio que se vuelven especialmente importantes en tiempos de estrés de la capacidad del sistema de salud. No vamos a hacer cuidados, no vamos a hacer un ensañamiento terapéutico en este tipo de pacientes que probablemente no va a salir y va a afectar recursos que podamos usar en otros pacientes. Hay que brindar los cuidados adecuados al paciente y los mejores cuidados para que el paciente pueda llegar al feliz término, si puede salir, o si el paciente le respetamos su voluntad, si el paciente desea ser reanimado. ¿Okay? Y por supuesto, siempre debe haber un consentimiento informado a un compromiso o de parte del paciente o de parte de sus familiares, en donde dejen por escrito el consentimiento de no reanimación. Es importante. Por eso es que en una unidad de terapia intensiva, donde tenemos a pacientes que están invadidos, que están con ventilación mecánica, que tienen muchísimos medicamentos, en ese momento donde el paciente puede que haga un paro, se deja tranquilo porque simplemente no se va a seguir reanimando, prolongando una vida que no va a ser productiva y gastar los recursos. Eso por un lado. Y por otro lado, como ya dije, las camas de terapia intensiva en estos momentos se están convirtiendo en casi que un recurso natural no renovable. Otra cosa importante en la unidad de cuidados intensivos es el equipo de salud para los profesionales, el equipo de protección. ¿Qué pasa? Las enfermeras se están negando a atender pacientes si no tienen un adecuado equipo de protección. Y eso es muy cierto. Si no está protegido el personal de salud, se puede contagiar y se puede enfermar. En muchos lugares, el personal de salud se está enfermando y se está negando a atender si no tienen el adecuado equipo de protección. Y este es otro dilema bioético. ¿Okay? La ética durante una pandemia requiere de un balance entre servicio y protección personal. El personal tiene que estar protegido. El personal de salud enfrentará un riesgo desproporcionado de exposición al COVID-19 en comparación con la población general. Tienen más riesgo. Muchos temerán adquirir la enfermedad o transmitir a su familia. Quizás algunos consideren que no deben enfrentar el riesgo que evitarán presentarse al trabajo. De hecho, se puede ver hasta ausentismo laboral, porque si no hay un adecuado equipo de protección personal, estos profesionales de la salud no atienden a los pacientes. ¿Y cómo culparlos? Este es nuevamente un dilema bioético. Si no tengo para protegerme a mí y a mi familia, ¿cómo puedo yo
tratará a un paciente. Entonces, eso lo estamos viendo en las unidades de terapia intensiva, sobre todo las públicas, donde el gobierno o el hospital no le garantiza el equipo de protección adecuado al personal para atender pacientes con COVID. Esto, bueno, son personal con protección adecuada. ¿Cuál sería entonces el manejo bioético de un paciente? Principio de autonomía. Nosotros tenemos que respetar la voluntad del paciente, a informarle al paciente sobre su patología, sobre cuál es su evolución, incluso cuál es su pronóstico. Mantenerlo todo el tiempo informado, respetar su voluntad, la no maleficencia, o sea, no hacerle daño al paciente. Incluso eso incluiría el enseñamiento terapéutico y, por supuesto, la justicia. Y cuando hablamos de justicia, otro dilema bioético que nos enfrentamos en la unidad de terapia intensiva es, como ya les dije, primero, la cama de la unidad de terapia intensiva. ¿A quién le damos la cama? ¿Quién se la merece y quién no se la merece? O sea, ¿cuál es el paciente que debe ir a esa cama de terapia intensiva? Eso es algo que nos pesa mucho, como ya dije antes. Y lo otro es los medicamentos, porque no es solamente estar en la cama de terapia intensiva, sino el acceso a los medicamentos, el Remdesivir, el Tocilizumab, son medicamentos de altos costos, incluso muchos de estos medicamentos no se consiguen, y estos pacientes, si no tienen ese recurso, probablemente tendrán menos oportunidades que otros pacientes. Entonces, realmente la distribución de los medicamentos y los recursos es algo muy importante para tratar a estos pacientes que sufren de esta enfermedad. De hecho, estamos viendo una gran ola especulativa de medicamentos. Hay medicamentos como el Tocilizumab, que de repente a principios del mes pasado costaba $200. Me han dicho familiares de pacientes que ya el medicamento está en $1,200 y otros me han dicho que ya los están vendiendo en $2,000. Entonces, realmente una especulación, porque primero el medicamento escasea, no se consigue en lugares como en Badán, están agotados en Badán, y entonces hay gente que está haciendo de esto algo que realmente nefasto, algo poco ético. De hecho, ustedes ven los mercados para los concentradores de oxígeno, mientras algunos pacientes le alquilan un concentrador en $50 al mes, a otros pacientes le alquilan en $200 a la semana el concentrador de oxígeno. Entonces, esto ha sido un mercado realmente macabro y poco ético. Otra cosa importante es el manejo de los familiares. Es importante mantener un canal informativo a los familiares. Todos los días me reúno con los familiares y les explico punto por punto lo que está pasando con su familiar y les pido, háganme la pregunta que quieran, si se la puedo contestar, se la contestaré. Permitir las visitas con estrictas medidas de seguridad, como en este caso, este familiar está siendo visitado por 2 familiares, están cubiertos. Nosotros tenemos equipos de bioseguridad para los familiares para que puedan visitarlo, pero lo visitan una vez a la semana. Comunicar la verdad sobre la situación real y el pronóstico del paciente, eso se le dice al familiar. Si el paciente tiene mal pronóstico, yo se lo digo por supuesto de manera sutil, pero debo decirle la verdad. Respetar la voluntad de los familiares cuando te dice, doctor, ya no quiero más que sufra, por favor, déjelo tranquilo. Entonces uno respeta la voluntad de los familiares de no reanimar a estos pacientes si caen en paro. Y por último, acompañar a los familiares en su duelo. A mí me ha tocado que incluso cuando llega el sacerdote, piden sacerdote, y yo permito que el sacerdote entre para darle la unción de los enfermos, yo me meto y incluso he ayudado más de una vez al sacerdote a la unción de los enfermos. Me meto como monaguillo, ayudando al sacerdote. Acompaña incluso a los familiares en su duelo. Es importante. Estás en tiempo. Sigan. Estás en ya, tiempo, termino Daniel. ya. Por último, ya, esto es lo último. Por último, la vacuna es más importante la vacuna como medida para el personal de salud. Es importante esto y quisiera de verdad que esto nos quedara bien claro. Muchísimas gracias. Esta es la clínica donde trabajo, el centro, la clínica Santiago de León. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Daniel. Bueno, nos has presentado el aspecto más cercano al paciente, la situación de tratamiento del paciente venezolano. Vamos a abrir entonces ahora la sesión de preguntas. Si
si nos puede ayudar, Liliana. Sí, doctora. Bueno, comenzando con la primera charla. La primera pregunta sería de Unidades Urbina Medina. El ataque al personal de salud es fomentado por los directores de hospitales, quienes por no asumir su responsabilidad por el desabastecimiento inculpan al personal médico y de enfermería al recibir quejas de los usuarios. Un comentario de Unidades Urbina sobre la primera charla. Alicia Ponte Sucre comenta: gracias María Eugenia por un resumen tan excelente de la situación de la COVID y el personal de salud. Bueno, vienen felicitaciones por la charla y comentarios acerca de la charla de la doctora María Eugenia Landaeta. Enriqueta Sileo escribe: felicitaciones por tu charla, se nota tu vivencia en el cada día de práctica médica. Gracias doctora María Eugenia, excelente exposición. Esto agota la paciencia del médico más fuerte con esta infodemia. Cuídense mucho, Dios te bendiga. Luego, con respecto a los comentarios de la charla del doctor Oleta, Alicia Ponte Sucre comenta: gracias doctor Oleta, un panorama muy completo de la salud pública asociado a la pandemia. Tony Saba comenta: excelente exposición doctor Oleta y excelente Daniel, muchas felicidades. Unidades Urbina Medina comenta: excelente disertación del doctor Oleta, muchas gracias. Valmore comenta: excelente análisis bioético de esta situación, doctor Oleta, muchas gracias. Enriqueta Sileo comenta: doctor Oleta, felicitaciones, soy una fan de sus gráficos de elaboración propia. Unidades Urbina comenta: se improvisa cuando las personas responsables de la salud en el país no tienen experticia en el tema y no se apoyan en los expertos de la academia y sociedades científicas que siempre estamos para asesorar. También comenta: con 100 camas de terapia intensiva para 28 millones de habitantes, cuando el 15% de pacientes COVID ameritan unidad de cuidados intensivos, medicina de guerra se queda corta. Luego Janet comenta: el triaje es un procedimiento extremo que lo debe estructurar la dirección del hospital en la situación de recursos escasos y discutidas con los jefes de servicio. Se debe nombrar un grupo que haga el triaje o clasificación con base a la posibilidad de recuperación del paciente y no por su edad. No debe hacerlo el médico ni el equipo de guardia, pues esto aumenta la carga de angustia que se suma a la generada por hacer el triaje. ¿Qué opinan sobre la prescripción por compasión? ¿Hay indicación basada en la evidencia? Esta es una pregunta que el doctor podría contestar. La prescripción por compasión. No entiendo la pregunta realmente. Bueno, sí, Janet está presente y quisiera hacer la pregunta en voz alta para que el doctor conteste. Bueno, mientras tanto seguimos leyendo los comentarios. Blanca Márquez comenta: excelente. Germán Rojas Loyola comenta: felicitaciones a los ponentes. Carlos Galarraga comenta: felicitaciones a los ponentes. Alicia Ponte Sucre: Daniel, qué buen resumen de la situación de los médicos y los pacientes, un reto ético inmenso. Jihad Khalek comenta: doctor Oleta, ¿se podría tipificar de genocidio la conducta del gobierno venezolano en esta pandemia? Una pregunta para el doctor Oleta. Bueno, hay varias preguntas y quisiera comentar primero en relación a qué opino sobre el principio de justicia y el sistema político socialista. Bueno, el principio de justicia tiene que ser preservado y cumplido en cualquier sistema. Sin embargo, hay más certeza de que la justicia llegue a los ciudadanos en un sistema democrático, en donde los ciudadanos sean respetados en sus funciones
en donde haya un equilibrio entre las autoridades, entre el sistema de conducción del Estado y las responsabilidades que tienen estas personas en relación con la comunidad. Y ese principio de dar a quien lo que le corresponde comienza también en una íntima relación con el concepto de universalidad de los derechos fundamentales. Cuando hay situaciones de crisis como las pandemias, hay un conjunto de demandas infinitas y existe una disponibilidad de recursos limitada. Así que el principio de justicia tiene que darse sobre la base de la equidad y preservando la idea de que los que más necesitan, los que tienen más necesidades y los que tienen menos recursos probablemente son los que deben recibir las primeras atenciones y los primeros bienes. Si un sistema autoritario no puede garantizar estos mecanismos, pues simplemente se ocultan, desaparecen, quedan en el anonimato, porque es muy difícil demandar y exigir el cumplimiento de los derechos en un sistema autoritario. Los sistemas socialistas habitualmente son sistemas autoritarios. Solamente los sistemas de socialismo democrático avanzado permiten la combinación de esos mecanismos en donde hay profundo respeto por los ciudadanos y donde las autoridades, en este caso de la salud, esos son funcionarios que tienen que rendir cuenta, que tienen que atender las necesidades de la población y tienen que ser profundamente transparentes en su actuación, donde en un sistema democrático existen pesos y contrapesos y los órganos del Estado, así como contribuyen en beneficio de la colectividad, en el uso de ese juego democrático y de equilibrio entre poderes, exigen el fiel cumplimiento de las obligaciones del Estado para que los bienes y recursos lleguen a la población y muy especialmente a las personas que tienen más necesidades. En nuestro país, en el transcurso de estos 13 meses, no hemos visto para nada la participación activa del poder ciudadano, de la representación de la Fiscalía, exigiendo que los funcionarios cumplan cuidadosamente con su deber y que informen de una manera transparente cuáles son las medidas, los procedimientos a emplear, cómo van a ser utilizados los bienes, cuál es la disponibilidad de bienes, cuánto disponemos de nuevas camas de cuidado intensivo en esos 13 meses, y no hay una valoración de la calidad de los servicios, ni mecanismo que permita que la propia comunidad haga una auditoría de la calidad de la atención que se le está prestando a los pacientes. Lo que nos decía Daniel hace unos minutos, y también lo tocó María, es muy impactante. El esfuerzo gigantesco que se está haciendo de parte del personal sanitario, y usted ve que no hay respuesta a ese personal para protegerlo. Y yo pienso que ese es un elemento que tiene que ser validado y ojalá se haga a tiempo. Cuando
un funcionario o miembros del Estado o del Ejecutivo reiteradamente incumple aquellos valores y principios establecidos por las Naciones Unidas desde el año 1948-49, en los acuerdos de Ginebra, comienzan a aparecer razones para pensar en causales de definición de delitos de lesa humanidad. Si la negligencia, si las acciones del Estado comprometen la vida de las personas porque no se toman a tiempo las medidas, o las medidas que se toman producen un daño agravado de la condición de la humanidad de las personas, de sus derechos fundamentales. Si se oculta la información, si se maltrata a las personas discriminándolas, si se les marca socialmente y se produce una estigmatización de las personas afectadas y de su familia, al peor de los estilos nazis, fácilmente uno puede comprender que estamos cerca de la producción de delitos de lesa humanidad. Y por lo tanto, esa negligencia culposa, esa situación, en alguna forma puede considerarse un delito de esa naturaleza, y entre ellos el maltrato de grandes poblaciones cuando no son atendidas en sus derechos fundamentales puede ser uno de los elementos para definir si hay un genocidio. Por supuesto, ni soy un jurista y solamente soy un ciudadano expresando mis ideas. Y ante una situación de emergencia de esta naturaleza, lo que podemos esperar es que los responsables de la conducción del Estado se esmeren para que los ciudadanos tengamos por lo menos el mínimo de condiciones de respeto por la dignidad de todos y cada uno de los ciudadanos, sin diferencia. No puede haber diferencia. No puede haber separación. Por el contrario, deberíamos tener un Estado que promueva el respeto por la dignidad. Deberíamos tener un Estado que propicie la conciliación, los esfuerzos solidarios entre los ciudadanos y que promueva la compasión. Y con esto termino. Hay dos elementos compasivos acá. Uno, la utilización por condiciones extremas de medicamentos que no están diseñados originalmente para el COVID y se utilizan en función de esa extensión excepcional, que es el uso compasivo. Es un concepto universal que ha promovido la propia Organización Mundial de la Salud. Pero eso de ninguna manera indica que los organismos del Estado promuevan el uso obligatorio de medicamentos compasivos y no cumplen las medidas elementales que se requieren, porque son productos en ensayo, en periodo de ensayo, y usted necesita por lo menos la autorización del paciente y de su familia. De modo pues que este tipo de cosas no se están dando. No hay un consentimiento informado. Y lo otro, a lo cual se refería Daniel, ya no para el uso extensivo de este tipo de medicamentos en fase experimental, sino se refiere a un doloroso pasillo de la muerte, en donde el dilema de a quién le doy el recurso extraordinario y a quién no se lo doy, a quién simplemente lo pongo a dormir para que no se dé cuenta, para que disminuya su sufrimiento y muera en paz, o aquel al cual le doy los recursos extraordinarios,
limitados por las circunstancias. Me perdonan si me he extendido, pero esa situación tan dolorosa se ha visto de una manera muy crítica en los países europeos y es algo profundamente doloroso que lo estamos viendo ahora repetir con motivo de esta segunda onda. Y deberíamos tener respuestas anticipadas para que haya esa condición de apoyar hasta el último momento a las personas que están sufriendo. Creo que es nuestra obligación fundamental. Y perdónenme si me he extendido un poco, pero creo que era necesario conversar de esta manera, de una manera muy directa con ustedes sin ninguna limitación. Lo que digo es lo que siento en este momento. Gracias, doctor Oleta. Creo que habían otra pregunta. Creo que da tiempo para una pregunta más. Aprovecho para saludar a Mariana Araujo, que la veo ahorita, nos está acompañando. Y... Mira, hay varias preguntas para mí. Ajá. Sí, hay varias cortico. Vamos a ir redondeando. Rápidamente. Cuando me preguntan qué escala se utiliza para el triaje y evaluación de riesgo pronóstico, ninguna escala en especial. Los pacientes que tienen, si es un hospital público, a veces es el director del hospital quien decide quién va y quién no va, porque es el director el que está decidiendo quiénes entran, quiénes no entran en los hospitales. ¿Ok? En el caso donde yo trabajo, que trabajo por cierto con la doctora María Eugenia Landaeta, nosotros discutimos los casos, hacemos una reunión y decidimos entre nosotros quiénes son los pacientes que se pueden beneficiar o no de la unidad de terapia intensiva en este caso. Lo que me pregunta Fabio, quisiera una ampliación sobre el aspecto ético por la falta de equipo de protección personal. Estoy de acuerdo contigo, Fabio. Es un principio de responsabilidad. La gente, el personal, si no se protege, se va a contagiar y va a contagiar a su familia. De esa responsabilidad de la institución proveer los equipos de protección personal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y la otra pregunta, que si hemos utilizado sedación paliativa para pacientes COVID-19 graves que no han podido ser ingresados a la UCI. Realmente eso es algo muy controversial. Yo sedo pacientes cuando tienen ventilación no invasiva o cuando están intubados. Sedar un paciente que está respirando espontáneamente, es decirle, es casi que condenable a muerte porque el centro respiratorio se va a deprimir y el paciente va a fallecer. Un paciente con 50% de saturación, tú lo sedas, el paciente en media hora ha muerto. Entonces eso es algo realmente que por lo menos yo no quiero en mi conciencia. Y por último, ya me aclaró, y también lo aclaró el doctor Oleta, sobre los medicamentos de uso compasivo, que son los medicamentos que están en fase de experimentación. Yo sí uso Remdesivir y Tocilizumab porque estos medicamentos se encuentran bajo protocolo de experimentación. Hay varios trabajos que hemos leído sobre estos medicamentos. Estos medicamentos, aunque todavía no hay un nivel de evidencia claro, estos medicamentos se han usado y ha habido reporte de beneficio en algunos casos. Entonces, estos medicamentos, en estos en especial, sí se pueden usar. Yo lo que no uso son las goticas maravillosas, esa famosa del gobierno, porque no hay ni siquiera evidencia ni ninguna experimentación sobre eso. Es lo que quería decir y muchas gracias por la oportunidad. María Eugenia, ¿querías ampliar algo? Sí, yo también me quería referir un poquito a las preguntas que habían hecho con relación al manejo de los pacientes en los hospitales, ya que a mí me ha tocado el manejo de los pacientes en el Hospital Universitario de Caracas, donde hemos observado muchas cuestiones que de verdad para nosotros han sido grandes dilemas éticos. Lo que dice UNIA desde que la dirección del hospital y las autoridades son responsables de esto es totalmente cierto. En el Hospital Universitario de Caracas no hay ni un medicamento, ni un guante, ni una mascarilla, nada con que atender los pacientes. Los pacientes tienen que responsabilizarse tanto por los equipos de protección personal como por el tratamiento de los pacientes. Afortunadamente, muchas personas maravillosas que nos han ayudado con sus donaciones han permitido que durante todo este año mi equipo de trabajo esté bien protegido con sus medidas de protección personal adecuadas, que para mí ha sido una responsabilidad inmensa para controlar y para no desperdiciar y para que no se me pierdan esos insumos tan valiosos.
Y por supuesto hemos tenido donaciones de medicamentos, ha habido organizaciones maravillosas también, no gubernamentales y de toda naturaleza que nos han contribuido con el mejor manejo de los pacientes. Para nosotros es un dilema terrible el hecho de encontrar pacientes que cuando llegan al hospital, cuando por fin logramos darle una cama a ese paciente, el paciente ha recibido antibióticos, ha recibido antiparasitarios, ha recibido vitaminas, ha recibido una gran cantidad de medicamentos indicados por los mismos médicos y que no tienen ninguna indicación. El paciente no ha recibido hidratación, no ha recibido esteroides, no ha recibido oxigenoterapia, ha gastado un montón de dinero, tiene una cantidad de efectos adversos impresionante y realmente lo que nos queda a nosotros por hacerle es muy poco. Yo quisiera, no sé cómo hacer para despertar la conciencia de los médicos, para que se lean correctamente las guías de manejo y de que traten los pacientes que están en su domicilio porque no tienen camas en terapia intensiva, ni tienen camas en el servicio de infectología. Nosotros en el servicio de infectología tenemos ventilación mecánica no invasiva, tenemos terapia respiratoria, nos hemos convertido prácticamente en una terapia intensiva de ventilación para los pacientes de COVID. Pero sí conocemos, por ejemplo, de que en la emergencia del hospital universitario hay muchas cosas terribles que están sucediendo, que no están bajo nuestro control y de que siempre nos estamos enterando, pues, y no tenemos ninguna manera de denunciar ni ninguna manera de controlar. Bueno, esa es la realidad y nosotros estamos tratando de trabajar de la mejor manera posible y realmente de acompañar, dar mucho acompañamiento al personal de salud que trabaja con nosotros para que, por ejemplo, la violencia que ocurre dentro del servicio por la frustración de los familiares y de los pacientes y la violencia que ocurre por las personas que no pueden ser hospitalizadas porque no hay camas, la frustración de los médicos por no poder resolver el problema de los pacientes y que los pacientes fallezcan tan rápidamente. Ese acompañamiento lo estamos tratando de dar de manera de que podamos seguir sobrellevando la epidemia y bueno, logremos salir con bien de todo. Sí nos gustaría que las autoridades sanitarias se apuraran un poco en la vacunación masiva de las personas, porque eso también ayudaría a yugular la epidemia más rápidamente. Pero bueno, sabemos que eso no va a ocurrir y mientras tanto tenemos que recomendarle a las personas su protección personal en la calle y que no se reúnan con personas que no saben el estatus de infeccioso y que practiquen el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado de manos, porque es el único recurso que nos queda para protegernos de esta terrible enfermedad. Agradezco nuevamente al CENAVI y a la Maestría de Bioética por la invitación y los felicito por el evento que estuvo realmente agradable. Bueno, muchas gracias. Creo que el foro, como siempre, queda corto. Hay mucho que plantear y nos queda esa inquietud de la realidad venezolana que tenemos presente. Sin embargo, bueno, tenemos un programa que cumplir y en este momento, a petición de sus ahijados, la doctora Isis va a tomar la palabra. Doctora Isis. Ajá. Sí. Muchas gracias por invitarme a pronunciar unas palabritas cortas, una pequeña intervención que, aunque no estuvo programada, se imponía casi obligatoriamente como respuesta a varios hechos y situaciones derivadas de este quinto encuentro de egresados. Como hemos podido constatar, el Centro Nacional de Bioética se ha propuesto superar los obstáculos que se oponen a su mal funcionamiento o que opone a su normal funcionamiento la desesperada situación del país. Lo demuestra la continuidad de trabajo docente,
y su intención de iniciar muy pronto las actividades de la 8ª cohorte de la maestría, así como la organización de este 5º encuentro de egresados que culmina hoy exitosamente. Quiero, adicionalmente a mi expresión de gratitud, significa haberme designado como y que mereció la bellísima semblanza que Gladys me dedicó, agradecer a la directiva su entusiasmo, su dedicación, además de la eficiencia, no de eventos, sino el interés demostrado en el trabajo realizado, es lo que garantiza la permanencia en el tiempo de iniciativas. Fue muy grato reencontrarnos con muchos de nuestros alumnos, aunque haya sido la virtualidad. Mantengo la convicción de que como toda circunstancia humana, esta situación será superada para el beneficio de todos. Para mis ahijados de promoción de la 5ª cohorte. No puedo dejar de mencionarlo, porque ocupan en esta historia un lugar muy especial. Y en esta lista de agradecimientos no pueden dejar de estar los integrantes del equipo que con Ingrid Salacado, su inigualable cooperación, que han hecho posible esta reunión. La lista crece. La importancia de la creación en el día de hoy de una nueva filial del CENAVI. El capítulo de Oriente. Todos de nuestros egresados, Germán Rojas y Valmore Rodríguez, quienes asumen hoy su responsabilidad de dirección para organizar esa extensión del CENAVI en el oriente del país. Consideramos de gran importancia el seguimiento de nuestros egresados, no solo en el desempeño de sus trabajos diarios, en el interés de continuar su formación, en la difusión del conocimiento de la bioética en sus áreas de competencia, sino también en la aplicación de lo aprendido en sus prácticas cotidianas. Cada día es más evidente la importancia, la necesidad y la oportunidad, lo que nos obliga a profundizar en su estudio y en su divulgación. Reitero mi más profundo agradecimiento a toda la directiva del CENAVI, a Gladys, a Marisa, a María Antonieta, a Elizabeth, quienes con los demás integrantes de la discusión, causa de la bioética, en la universidad y en el país. Muchas gracias. Gracias, doctora. Como lo han dicho todos, muy merecido. Quiero decirles ahora que tenemos un regalo. Con la participación de Mari Giorgi en la parte cultural, hemos logrado, y les vamos a presentar a continuación, 2 piezas que están dirigidas por el maestro Jerry de los Ríos, que es músico, compositor y ganador de premios de composición. Y él tiene 2 grupos, uno que se llama Hexacorde de grupo vocal
que tiene una trayectoria de más de 30 años difundiendo la música vocal con especial acento en la música venezolana, que nos van a interpretar el vals Ahora, de Otilio Galíndez, con arreglo de Jerry de los Ríos. Y una segunda pieza, en esta pieza, ahora, participan 6 músicos, sopranos, mezzo, tenores y bajos. Y de este grupo se derivó un segundo grupo que se llama Entre Panas, que están los tenores del grupo anterior, más otros que se sumaron, y nos van a interpretar con arreglo también de Jerry de los Ríos, Por Alguien Como Tú, de Carlos Morián. Entonces, vamos a intentar ahora, y si no, parece que ahora sí. Espero lo disfruten. Charquitos en el patio, ahora que los caños rebosan de aguacate, mira el conuco verde, oí los turrupiales. Ahora que el invierno amanecen charquitos en el patio, ahora que los caños rebosan de aguacate, mira el conuco verde, oí los turrupiales. Paisano, le canto solo, ya rompí el silencio verano, era que el invierno de las hojas, ahora que amanecen charquitos en el patio, ahora amanece, charquitos en el patio, ahora que no se rebosan de las caras, mira los verdes, oí los turrupiales. Dum 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 wa 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 dum ba dum ba dum wa 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 dum ba dum ba dum wa 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 dum ba dum ba dum ba ba
Por alguien como tú sería capaz de buscar cosas imposibles de adiós, porque alguien como tú solo se puede encontrar una vez por vida y no más. Por escuchar de ti cualquier palabra de amor, sufriría cualquier dolor, con solo presentir lo que quisieras de mí, sacrificaría mi existir. Ay, por alguien como tú, la luna y el sol, teniéndonos los dos. Ay, por alguien como tú, la luna y el sol, teniéndonos los dos. Por alguien como tú, la luna, el cielo, el sol, teniéndonos los dos. Ay, por alguien como tú, la luna, el cielo, el sol, teniéndonos los dos. Por alguien como tú, la luna, el cielo, el sol. Por alguien como tú. Bueno, creo que valió la pena la espera, ¿verdad? Entonces, de nuevo, reitero en nombre de la Junta Directiva del Centro Nacional de Bioética el agradecimiento a todos los ponentes y el agradecimiento a todos los que nos acompañaron. Reitero la invitación al 6º encuentro, nos gustó, ya le perdimos un poco el miedo a lo virtual y nos gustó, y en octubre estaremos de nuevo. Y muchísimas gracias. Entonces, reitero también la invitación a los miembros del CENAVI para que se conecten por la otra dirección. Buenas noches. De noche. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Un gusto haberlos visto. Cuídense. Igualmente. Que estén muy bien. Gracias por la otra sala. Un beso, María. Buenas noches. Igual. Buenas noches. Gracias. Cariños de siempre.